Vienen llegando de la India en un encuentro, una alianza público-privado que se quiere seguir utilizando para impulsar nuestro comercio exterior con ese país. ¿Cómo le fue? ¿Qué perspectivas tenemos de crecimiento hacia ese mercado? Millones de personas que podrían comprar y comer nuestros productos. Vamos a estar conversando de eso y otros temas también de agricultura junto al presidente de la ASNA, Antonio Walker. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias, Bárbara, por la invitación. Bueno, ayer llegamos de India, Bárbara, así que todavía un poco jet lag. Espero que no me pase lo que le pasó a Biden, ¿no? pero feliz porque es una experiencia realmente increíble visitar la India, un país culturalmente tan distinto al nuestro. Pero bueno, tiene cosas realmente maravillosas y hay una posibilidad de comercio que se puede incrementar en el tiempo, en el futuro, muy importante. Ahora, un pequeño paréntesis antes de India, porque conocimos IMASEC, una cifra que nos sorprendió, bastante por sobre lo que se estaba esperando, 4,2% del mes de julio. ¿Cómo va agricultura ahí? ¿Cómo les ha ido a ustedes? Bueno, la agricultura chilena tuvo un año 23-24, una temporada agrícola, yo diría con algunos dolores, ¿no? Como el tema del grano, como el tema de la carne, como el tema de la viticultura, como el tema que ocurrió en Coquimbo, que tuvimos un déficit de precipitaciones y perdimos un 40% de la superficie agrícola. Esos son los dolores, pero tuvimos una temporada de altas exportaciones, ¿no? Tuvimos una temporada, ¿no es cierto?, donde la fruta fresca de exportación fue récord, ¿no? Exportamos más de 6.000 millones de dólares, ¿no? Y la verdad es que todo lo que es fruta de exportación, todo lo que es fruta de seca, tuvimos una temporada, yo diría, Bárbara, una de las mejores en los últimos 30 años, ¿no? Ah, sí, también. En la fruticultura, ¿no? También la agroindustria le fue bastante bien y también los productos lácteos le fue bastante bien. Los dolores están en los granos, los dolores están en la viticultura, los dolores están en la carne, ¿no? Pero en términos generales yo diría que Chile tuvo un año donde las exportaciones del país aumentaron en forma muy significativa y eso también debe estar repercutiendo en los IMASEC que estamos viendo porque los retornos que el Banco Central hoy día ya empieza a publicarlos, ¿no? Respecto a los productos, ¿cuáles son? ¿Alguno que llame la atención? ¿Alguno que se haya pegado un disparo hacia arriba? Sí, ¿O por el contrario? Tenemos, nunca me voy a olvidar, don Gonzalo Vial, que en paz descanse, siempre me preguntaba, ¿usted es fruticultor o es productor de cereza? ¿No? Porque la cereza tiene una rentabilidad, tiene un glamour, tiene un impacto en la economía muy distinto a la fruticultura en general. Y vuelve a ser la gran sorpresa la cereza, porque hoy día hablamos que Chile exportó cerca de 2.600 millones de dólares. Pero estoy seguro, Bárbara, que cuando publique los retornos FOB de la cereza, el Banco Central, vamos a estar hablando de 3.000 millones de dólares, de un total de 6.000 millones de dólares, que es la fruta fresca de exportación. Entonces, la cereza sigue siendo un fenómeno que impacta muy fuerte, además por la cantidad de empleo que genera, ¿no es cierto?, toda la infraestructura que se ha creado en torno a la cereza. También los kiwis, vuelven los kiwis después de, acuérdate, Bárbara, que tuvimos un boom en los kiwis en los años 80, bueno, vuelve a tener el kiwi una buena temporada, vuelven las manzanas, vuelve la uva de mesa, ¿no? Entonces yo diría que en términos generales, para la fruta fresca de exportación, fue una muy buena temporada. En el caso de la cereza, ¿cómo estamos en nivel de capacidad de producción? ¿Exportamos todo lo que podemos producir o eventualmente podríamos producir más? No, estamos con cerca de 70.000 hectáreas. Siempre las estadísticas oficiales van un poquito más atrasadas, pero uno que vive en el campo y que habla con los viveros, ¿no es cierto?, podemos hablar de que estamos con un 75.000 hectáreas, que eso es una brutalidad, ¿no? Es la especie más plantada en Chile, con un FOB muy alto, muy demandante en mano de obra, ¿no? Hay un montón de gente, Bárbara, que toma sus vacaciones en el trabajo que tiene para ir a cosechar cereza, porque la remuneración, ¿no es cierto?, en cereza es una muy buena remuneración. Entonces, pero tiene algunos problemas, yo no diría problemas, ¿no? Dificultades. Dificultades porque estamos muy concentrados en China. Bienvenido China, ¿no? Siempre lo hablamos con el embajador de China, por suerte, nos dice, tranquilo, Antonio, porque esto está recién comenzando. Y uno se muere de susto que el 93% de la cereza vaya a China.
Entonces, responsablemente tenemos que ampliar el portfolio de mercado, ¿no? Cuidar China mucho, por supuesto, claro, ¿no? Porque estamos en Dalian, Beijing, Shanghái, ¿no es cierto? Se me va y Guangzhou, pero tenemos todo el interior de China que conquistar, y esta visita a India, dado a que la cereza no tiene aranceles, que es algo bien excepcional en India, creo que vamos a tener una oportunidad ahí importante también. Entonces, ¿cuál es la meta? Ampliar el portfolio de mercado, no solamente depender de China, pero cuidar mucho China. ¿Y cómo cuidamos China? Con la calidad y condición de nuestros productos. Bueno, justamente hace unos días conversábamos con el representante de las frutas de Chile, que también fue a India con ustedes, y él hablaba de estos aranceles que eran altísimos, incluso cercanos al 50% o más para la fruta. Bueno, el vino tiene 150% de aranceles, las nueces tienen un 100% de aranceles, las manzanas tienen un 50% de aranceles. ¿Qué ocurre? Es un fenómeno político, Bárbara. Sí, pero hay una duda, porque son tantos, son cerca de 1.400 millones de indios, entonces, ¿les alcanza a ellos para producir localmente alimentación para todos ellos? Es un tema muy político. India es gigante, 1.400 millones de personas, la quinta potencia económica del mundo, y tiene una cantidad enorme de pequeños agricultores. Y ese voto en política es una de las democracias más grandes del mundo, 600 millones de personas votan. Entonces a Modi no le fue tan bien con el voto agrícola, entonces tienden a proteger esa producción agrícola. Pero eso es perjuicio de la ciudadanía. Bueno, al final. Lo que pasa que, claro, es lo más parecido que hay a la política. Entonces, está esa cosa de que no le compitan a los agricultores con productos que no sean... ¿Por qué la cereza no tiene aranceles? Porque es un producto muy perecible. Entonces nunca va a competir con la producción local. Y lo otro que nosotros fuimos a decirle, tranquilos amigos indios, porque nosotros estamos en contrastación. O sea, cuando nosotros producimos, ellos no tienen producción. Pero en la carne, en los productos lácteos, ¿no? Que son productos, ¿no es cierto?, en los vinos, que se pueden guardar más tiempo, claro, tienen ellos el concepto de soberanía alimentaria, ¿no? Desgraciadamente, porque al final lo que hace esto es encarecer los productos para el consumidor. Y no nos olvidemos, Bárbara, que India tiene 600 millones de pobres, ¿no? Entonces los aranceles lo que hace es encarecer también los alimentos para el consumo humano. Nosotros esperamos que a través de la acción diplomática, de las negociaciones que hizo el canciller, ¿no? Podamos ir bajando esos aranceles. Muy importante, y un llamado al presidente Boric. Bárbara, qué importante, presidente Boric, su visita en marzo, abril a la India, porque lo que ha hecho la subsecretaria de Economía y Relaciones Internacionales, lo que ha hecho el canciller y el ministro de Agricultura, hoy día ojalá lo pudiera concretar el presidente Boric. Creo que esta secuencia de autoridades que está yendo a la India es muy buena. Quiero decir que la última delegación que había ido fue el 2018, a mí me tocó como ministro encabezar esa delegación, pero que no iban dos ministros a la vez. Y también tuvimos una reunión con el presidente Modi en La Moneda del 2018 y el presidente Piñera, ¿no? Y después vino la pandemia, desgraciadamente. Y se paró todo. Y con la pandemia se paró todo, y todos los países dijimos, oiga, cuidemos nuestros alimentos, no los exportemos, porque primero la población... y además había todo un problema logística con los containers, no era fácil. Entonces, creo que el gobierno lo está haciendo bien. Yo escribí una carta ayer en el Mercurio diciendo qué lindo salir con un propósito en una alianza público-privada con un objetivo, que era conquistar la India, ¿no? Y ojalá esa alianza público-privada, con estas distintas ideas políticas y distintas miradas, la pudiéramos trasladar al orden público, a poner en marcha la economía, ¿no es cierto?, a terminar con las listas de espera en la salud, en la educación, pudiéramos atraer inversión. Entonces yo creo, Bárbara, que es tan importante hoy día esta alianza público-privada, no importando el gobierno que esté de turno, para poner en marcha la economía y sacar el país adelante, porque la verdad es que del 2014 a la fecha no hemos quedado, ¿no? Tuvimos un tremendo crecimiento económico desde el 87, yo siempre digo el 90 al 2013, pero un economista el otro día me corrigió y me dijo del
87 al 2013, crecimos un 5,3%, ¿no? Promedio. La inversión, Bárbara, en ese tiempo crecía un 8,8% anual. Bueno, ¿qué pasó? Del 2014 a la fecha hemos crecido 1,8% y la inversión crece un 0,8% todos los años. Entonces, ¿cuál es la labor de los gremios, CPC, ¿no es cierto? Ayudar al Estado de Chile, ¿no? A poner en marcha la economía, a ver cómo abordamos el tema del orden público y tantos otros temas que son muy necesarios hoy día. Orden público, ¿cómo ven ustedes que les impacta? Porque hemos visto en el comercio, ha sido dramático, bueno, lo vamos a estar conversando en algunos instantes más, pero en el caso de ustedes. Brutal. Nosotros, en mi reunión con el presidente Boric, se lo hice ver. Antes de ir a India tuve 1 hora y media con el presidente Boric, que se agradece la reunión. El presidente le digo, ¿cuánto tiempo tengo? 20 minutos, y estuvimos 1 hora y media, ¿no? Entonces, porque teníamos muchos temas. Las bandas de crimen organizado, Bárbara, se desplazaron a las comunas rurales, ¿no? Hemos tenido homicidios, perdimos un agricultor en Colchagua, otro en Casablanca, hemos perdido 3 carabineros, ¿no es cierto?, en Cañete, ¿no? Ocurrió lo de Lampa. Lampa es una comuna rural, 5 homicidios en un día domingo en la tarde. Entonces, las bandas de crimen organizado se trasladaron a las comunas rurales. ¿Por qué? Porque hay mucho menos protección policial, ¿no? Porque hay una ley también distinta. En lugares no habitados tenemos una legislación, en los lugares no habitados tenemos otra legislación. Entonces, para los robos de insumos, de maquinaria, de equipos, de transformadores, de equipos de riego, ¿no? Tenemos una impunidad mucho mayor en los sectores rurales. Hay una brecha importante entre el sector rural y urbano, y el sector rural también existe, ¿no? Entonces, por eso, y mira, Bárbara, lo que pasó. Salió la ley de madera, de robo de madera, disminuyó. Salió la ley de usurpaciones, disminuyeron la usurpación. Salió el estado de excepción constitucional, nos dice el general de ejército que bajó en un 45%, ¿no es cierto?, los problemas de violencia. Entonces, cuando hay una acción decidida del Estado, sí bajan los robos, los homicidios y la seguridad. Entonces, el mundo rural también, desgraciadamente, que eran áreas muy seguras, ¿no? Hoy día tenemos muchos problemas de orden público y eso afecta a la inversión, ¿no? Y no nos podemos olvidar, Bárbara, que hoy día tenemos Perú, tenemos Australia, tenemos Nueva Zelanda. Hoy día hay un señor en Suiza que dice, ¿dónde invierto en agricultura? A ver, analicemos el mundo. Bueno, por supuesto, ese señor invierte en los lugares donde hay mayores ventajas comparativas. Por eso también tenemos que recuperar la competitividad que la agricultura de Chile ha perdido un poco. ¿Y cómo se recupera? Yendo a la India a abrir nuevos mercados, en una alianza público-privada, conversando los gremios con las autoridades, etcétera. Robo de madera, súper frecuente, camiones, incluso minería. ¿Qué pasa con ustedes en el caso de los camiones o la movilización? Sí, bueno, tuvimos problemas. ¿Qué es lo que pasa? Que en la agricultura hay mucho efectivo, mucho circulante, ¿no? Porque el mundo rural no tiene la tecnología, no tiene el cajero automático, no tiene la transferencia electrónica, por un tema cultural, porque el viejito que produce hortalizas no se adaptó a la tecnología, entonces va con su camioncito de su campo a Lo Valledor, a la Vega Central, a la feria, vende su mercadería y vuelve con efectivo. Entonces se ha creado una red, ¿no es cierto?, a los alrededores de estos mercados mayoristas, donde hay mucho delincuencia, mucha informalidad y donde hay mucha inseguridad. Y eso ha afectado enormemente a la agricultura familiar campesina, que es la que alimenta, ¿no es cierto?, a la población chilena. Es que en algún momento se planteaba la posibilidad de poner cajeros o buscar mecanismos para que puedan pagar con tarjeta y no se vayan con ese efectivo. Otros planteaban que quizá había un tema de informalidad porque era mejor o más conveniente recibir en negro que formalizarlo. Bueno, hay una ley, estuve hablando con la presidenta del Banco Central, que viene ahora para ver qué postura vamos a tomar respecto de cuánto efectivo podemos autorizar, ¿no? Para justamente evitar el blanqueo de dinero y justamente para dar mayor de seguridad. O sea, dos por uno. 2 por 1, crear, ¿no es cierto?, la conciencia a toda esta banda de crimen organizado, que el efectivo, el circulante, disminuyó, o sea que ya
no somos un sector atractivo para ir bueno, esa es una medida. La otra es que creamos con el ministro de Agricultura y el subsecretario de Prevención del Delito una mesa donde estamos trabajando todos estos temas, porque desgraciadamente denunciamos muy pocos temas, muy pocos robos, perdón, y denunciamos poco porque como hay una impunidad, entonces dice, ¿para qué voy a denunciar? Perder tiempo, voy a perder tiempo, declarar, claro. Entonces, sale más costoso al final. Sí, yo también hago un llamado ahí a los agricultores a denunciar, porque no tenemos estadística, y la estadística que tenemos no se condice con la realidad, ¿no? Entonces ahí tenemos que avanzar en eso. Pero, Bárbara, yo creo que también tenemos buenas noticias. Está el tema de orden público y seguridad, pero necesitamos urgentemente recuperar la competitividad porque ya tenemos competidores. Perú ya firmó tratados de libre comercio, ¿no? Perú ya está plantando. Y el puerto. ¿Ah? Pues estuve conversando con el presidente de Frey hace unos días y él ponía mucho énfasis. Decía, Perú nos ganó con un megapuerto y nosotros ¿qué estamos haciendo? Mirando cómo pasa por el lado. Es verdad. Bueno, si tú me dices, Bárbara, tenemos la NAGRO el 16 de octubre, cordialmente invitada. Ahí vamos a hablar de estos temas. ¿Cuáles son los 6 lomos de toro que han hecho que Chile pierda competitividad frente a otros países del mundo? Y uno de esos temas, ¿no es cierto?, es la seguridad, es la inversión, es la infraestructura hídrica, la creación de las grandes obras de riego, embalses, desaladoras, riego tecnificado, etcétera. Yo diría, Chile, ¿sabes cuánto riega? Solo 900.000 hectáreas, de un total de 75 millones de hectáreas. Entonces yo diría uno de los problemas centrales de Chile es la inversión en grandes obras de riego. Y ahí estamos trabajando en presentarle al presidente Boric un modelo para financiar estas grandes obras de riego. Porque el tema es quién las paga, ¿no? Y ahí tenemos la ley de concesiones 1123 que tenemos que volver a usarla. Porque los agricultores también estamos dispuestos a pagar, ¿no es cierto?, por esas obras de riego. Había algún momento, incluso que las autoridades de este gobierno no confiaban o no veían en los embalses algo que fuera muy necesario, casi como del pasado. ¿Usted siente que ha cambiado esa visión? Sí. Porque además son a largo plazo, entonces incluso si es que nos pusiéramos de acuerdo ahora, lo vamos a tener ya en muchos años más. Llevo 1 año y medio en la SNA y creo que este año y medio me he dedicado a derribar mitos con datos. El dato mata al relato, ¿no? ¿Cuánta agua capturamos? 16% del agua. Y vierte al mar esta enorme cantidad de agua. Entonces, si nosotros tan solo pudiéramos almacenar el 20% del agua que vierte al mar, ojo, ¿tiene que vertir agua dulce al mar? Sí, para que el ecosistema marino funcione. Entonces estoy hablando, solo capturar el 20% del agua que vierte al mar, pudiéramos duplicar la superficie de riego, ¿no? Otro milagro, en un 2,4% de los suelos de Chile, o sea, en 1,8 millones de hectáreas, Chile tiene cultivos permanentes y anuales. Y en esa porción tan pequeña de Chile, exportamos 15.000 millones de dólares. Imagínate, Bárbara, que eso lo dupliquemos. Ahí no estoy metiendo al sector forestal. Con el sector forestal exportamos 19.000 millones de dólares. Que por eso le preguntaba la capacidad para producir más cerezas, porque si queremos abrir más mercados, la idea no es que redirijamos lo que tenemos, sino que seamos capaces de producir más, no solo cerezas. Lógico. Entonces, los números, bueno, este es un tema largo, pero Chile, ¿cuánto tiene? 75 millones de hectáreas, ¿ok? ¿En cuántas hectáreas producimos alimentos? En el 2,4% de la superficie de Chile, en 1,8 millones de hectáreas. De ese 1,8 millones de hectáreas, ¿cuántas regamos? 900.000. Y en ahí exportamos solamente 15.000 millones. Lo decía Gerardi el otro día, Gerardi lo decía en un seminario. Entonces, imagínate, Bárbara, que dupliquemos la superficie regada de Chile. ¿Cuánto empleo genera eso? ¿Cuánto desarrollo? ¿Cuánto mejoramiento de la calidad de vida de la gente que vive en el mundo rural? ¿Cuánta gente vive en el mundo rural? Un 30% de Chile. Entonces, ¿cuántas comunas rurales tenemos? 263. Entonces, toda esa inversión iría a mejorar la calidad de vida de mucha gente pobre que vive en las comunas rurales, que tenemos 3 veces más pobreza multidimensional que el mundo urbano. Entonces, bienvenida a la inversión. ¿Por qué? Porque vamos a sacar de la pobreza a mucha gente que vive en el mundo rural. Qué bueno, entonces con esa harta oportunidad, ojalá que sean capaces de tomarla. Me va a tener que cambiar a otro programa para hablar de los 20 años que vienen, pero así como hay malas noticias,
tenemos que dar buenas noticias también. Y el sector agrícola tiene oportunidades y tenemos que aprovecharlas. ¿Cómo se hace eso? En una alianza pública-privada, poniéndonos toda la camiseta roja de Chile y darle un nuevo impulso a la agricultura para recuperar competitividad. Que lo escuchen, ojalá pues. Ojalá. Muchas gracias por habernos acompañado, que tengan una buena semana. Muchas gracias, Bárbara. Los dejamos invitados a que sigan informándose con nosotros acá en emol.com.